Pues buenas tardes. Vamos a empezar con la cuarta conferencia y en esta vez nos toca los barrios de Albacete. Veréis en pantalla un plano moderno de Albacete donde hablan de los barrios de los Llanos, de San Antonio, Cañicas, Canal de María Cristina, El Pilar. Bueno, pero en un principio todos estos barrios, Albacete solamente tenían 3 o 4 barrios, como era el barrio de la Estrella, que siempre se ha conocido por el Cerrico de la Horca, como si asististeis a la primera conferencia, ya expliqué que el Cerrico de la Horca pues viene de que cuando se separó Albacete de Chinchilla en el 1375, le dan jurisdicción propia y entonces ya le autorizan a tener una horca y 2 picotas. Entonces las picotas, una va a la Plaza Mayor, la otra va aproximadamente a las espaldas de lo que hoy es el Eroski, y en el cerro, el Cerrico de la Horca, allí es donde autorizan a poner la horca, porque con la jurisdicción podían ajusticiar delincuentes. Y de ahí le vino el barrio Cerrico de la Horca. El otro barrio muy pequeño que había entonces también era el barrio de San Antón. La calle San Antón, ya comentamos también, que cruzaba, cuando no existía todavía el ferrocarril, cruzaba al otro lado del ferrocarril, estaba la ermita de San Antón, el cementerio de San Antón, y la Casa de la Encomienda. Y luego, un poco más hacia el norte, estaba el barrio San Antón, que habían, como mucho, había 15 o 20 viviendas, no habían más. Ese fue el inicio. Cuando ya vino el ferrocarril, se quedó aislado, enfrente justo de donde ahora está la gasolinera del Paseo de la Cuba, ahí hicieron el paso a nivel para entrar a este barrio. Luego en ese barrio también estaban los Fultreguilló, estaba el Gran Urdiana, estaba el Camino Viejo del cementerio, en fin, pero era un barrio, pero era muy pequeño el núcleo de población que había. Otros después de ahí, antiguos, nos vamos al barrio de Santa Cruz, que el barrio de Santa Cruz está y estaba donde está el silo del Servicio Nacional del Trigo. Allí estaba el bar Silo, ahí ahora está el bar Barco, me parece que se llama también. Pues ahí era una pequeña población, muy pequeña también, que se llama Barrio de Santa Cruz, porque en un camino que salía desde ahí hacia la Gineta estaba la ermita de Santa Cruz, y de ahí el nombre Santa Cruz. Pero ese barrio estuvo hasta muy reciente, que no tenían ni agua. Iban precisamente a coger el agua a lo que es la carretera que salía a Casas Ibáñez, ahí había como una granja escuela y ahí iban a coger el agua. Luego, desde el barrio de Santa Cruz, ya nos pasamos al barrio de las Cañicas. Claro, todos estos barrios que te estoy comentando estaban justo a las afueras de Albacete. Para llegar había casi 500 metros, totalmente eran solares para llegar a estos barrios. El barrio de las Cañicas ya estaba en lo que es la carretera de Madrid y el canal de María Cristina, hasta las Cañicas. Es que vemos en este plano que por el canal, bueno, después ya ampliaremos cuando veamos las fotos. Luego entrabas en el barrio de la Feria, que ahora se llama barrio de San Pablo. San Pablo ya lo pusieron cuando en la década de los años 60 hicieron la iglesia de San Pablo y ya cogió el nombre, pero antes era se conocía como el barrio de la Feria. Nos metemos en como hablan, un barrio de la Vereda. Aquí, al final de la Vereda, había un barrio que se llamaba el barrio Sopas, donde está la calle Linares, la calle Sevilla, pues ahora le llaman... El barrio de Santa Teresa no existía, porque eso existió ya cuando se hicieron las casas baratas, hicieron el seminario y la iglesia del seminario, y como la iglesia es la iglesia de Santa Teresa, le pusieron al barrio de Santa Teresa. Pero eso ya fue posterior, eso ya se hizo a partir del año 42-43.
Seguimos, y este también, San Pedro, este es un barrio de los más antiguos, igual que el Cerrico Lorca, pero se llamaba barrio del Mortero de Pertusa. Tanto el barrio del Cerrico Lorca como el Mortero Pertusa, pues eran dos barrios donde económicamente la gente era muy pobre y entonces prácticamente había muchísima chabola e incluso cuevas. Bueno, cuevas, tened en cuenta que las hemos tenido dentro del Albacete. ¿Dónde está el gobierno civil? Pues en la calle esa que se llama Calderón de la Barca, en cuanto te introducías al pasar la calle Tejares, ahí estaban las cuevas de Santa Bárbara, que gente así mayor como yo debe reconocer cuando allí le llamaban el Portal de Belén, que era una cueva. Pero en fin, por eso os hablo que en los barrios de San Pedro y en el predominaban la chabola y la cueva. Cuando estos barrios se desarrollaron, pues claro, la gente de Albacete cuando inmigraba, sobre todo la inmigración vino casi siempre del campo, y si no eran pudientes para adquirir una vivienda, pues se tenían que ir a estos barrios periféricos y es donde ellos empezaban a construirse sus pequeñas viviendas. Bueno, sí, en el barrio de Mortero Pertusa hay una de las calles que se llama calle Tareas, porque la gente iba de, oye, ¿qué haces? Pues mira, aquí con la tarea. Y la tarea es que se estaba haciendo su vivienda. Hay una calle que se llama calle Tareas. Y particularmente todo el mundo se hacía su vivienda porque era una anarquía. El ayuntamiento no le podía dar licencia porque aquello no era urbano. Entonces, no podían dar licencia. Bueno, de hecho, a mí particularmente vino una señora que tenía un terreno bastante grande y como sabía que yo me dedicaba en mi profesión a la topografía, me encargó en urbanizar el barrio, una zona del barrio San Pedro, hacer solares asequibles para hacerse viviendas. Y entonces le dije, oye, yo te puedo hacer el plano y la distribución de solares, pero que sepas que esto no es legal, puesto que el ayuntamiento no te va... Dice, me comentó ella, si ya sé que no me da licencia para construir, pero como la gente me lo va a comprar, tú me lo distribuyes, me lo replanteas y yo lo vendo. Y así fue. Entonces, todos estos barrios, hasta la década de los 70, fue cuando ya el ayuntamiento empezó a regular los barrios periféricos y empezó a legalizar viviendas. Todas estas viviendas ya muchísimas construidas, hacían un pequeño plano, se lo firmaba un arquitecto y entonces las legalizaban. Pero en un inicio todos eran casas que las hacían cada uno particularmente trabajando sus horas extras. Nos metemos ya en otro de los barrios antiguos, era el Sepulcro. Ya comenté también en la primera reunión que tuvimos que el barrio Sepulcro se llamaba así porque es que allí estaba la ermita del Sepulcro. Toda la calle del Rosario, desde la calle de la Cava, se llamaba Camino de los Pasos, porque en esa calle estaban los 14 pasos del Vía Crucis. Y además en medio estaba también la ermita del Rosario. Y llegaban hasta el barrio del Sepulcro. Ahora veremos después una foto del barrio del Sepulcro donde se ve el sepulcro y 3 de los pasos del Vía Crucis. Y ya aquí, en donde entramos en lo que es ahora el barrio de la universidad, detrás, a la izquierda del campo de fútbol, ahí había también un núcleo muy pequeño que se llamaba Barrio de San José, donde estaba un merendero que se llamaba El Almendro, que además los chavales de mi época íbamos precisamente, los domingos hacían ahí baile, íbamos ahí, era un local muy pequeño, pero íbamos ahí a bailar. Y ya no existían más barrios hasta lo que era el barrio que comentó, el barrio de la Estrella, que simplemente se limitaba a lo que era el Cerrico de la Horca. Y luego, en lo que era la carretera de Ayora, ahí había otro núcleo de población que le llamaban el barrio de la Cárcel, porque en donde está ahora la comisaría es donde estaba la cárcel provincial, y ahí en esa calle que era bajo Núñez de Balboa, pues es donde estaba el barrio de la Cárcel. Bueno, viendo ya esto, vamos a empezar ya con la conferencia en barrio por barrio.
Bueno, en esta vista, que ya les he puesto en las otras conferencias, es Albacete del 40, es una vista aérea, se ve bastante identificado. Aquí vemos, ¿ves?, la estación vieja del ferrocarril, y justo ahí en el 11 era el barrio antiguo de San Antón, con el asilo, el cementerio y el barrio. Seguimos, aquí vemos, aquí es donde está la fábrica de harinas. La fábrica de harinas, todo ese barrio se le ha llamado barrio de la industria. Detrás de la fábrica de harinas, si pasáis por ahí, todavía quedan muchas viviendas que eran del barrio de la industria, que eran viviendas que eran empleados de la fábrica de harinas. Ahí está la calle Ignacio Monturiol, Juan de Herrera y Francisco de Goya. Todos eran todas unas viviendas de planta baja. Ahora las están reformando y parece ser que no les dejan hacer más de dos plantas. Bueno, aquí vemos el barrio Las Cañicas. Luego, aquí donde marco el 3 es donde después estaría las Casas Baratas. El 7 donde estaría el grupo García Morato. El 6 era donde estaba ubicada la ermita del Rosario. Este 8 es el barrio del Sepulcro. Bueno, el 16 es el campo de fútbol del Albacete antiguo. El 22, bueno, este plano ya lo hemos repetido en las demás conferencias, donde marcamos que aquí están las 500, es el asilo San Antón, el barrio de la Cárcel y lo que es el Cerrico La Horca. En este otro ya se ven en el 2000 donde están ubicados todo lo que hemos estado comentando. Y empezamos ya con las fotografías. La primera que tengo es barrio de San Antón. Aquí se ve el barrio, la ermita de San Antón, el cementerio de San Antón, y siempre el 17 de enero es donde se hacía lo mismo que ahora vamos a la calle del Doctor Beltrán, el día de San Antón, que van con los animales a que bendigan a los animales, pues entonces se hacía justo en este recinto, donde estaba la ermita. Esta fotografía de la derecha es donde está el colegio que existe actualmente, el barrio San Antón, que ocupa todos los terrenos que antes se ubicaba la ermita y el cementerio. Cementerio hasta que hicieron el cementerio nuevo. En esta fotografía vemos, este era un paso a nivel, aquí estaba y está la gasolinera del Paseo de la Cuba con la calle de Ramón y Cajal. Justo enfrente había un paso a nivel que era el que daba paso a la ermita, al barrio San Antón, al antiguo cementerio que iba al cementerio antes de cruzar las vías. Todo se entraba por este paso a nivel. A la derecha estaban los Fubres Guillot, Gran Urdiana, bueno, habían bastantes industrias. Esta es la fotografía nueva de lo que hay actualmente donde estaba el paso a nivel. Barrio de la industria, de la industria, ya veo la fábrica de harinas, que ahora tenemos el edificio totalmente restaurado, y justo a la espalda, si lo visitáis, hay 3 calles que son todas casas de planta baja, que todas eran viviendas de empleados de la fábrica de harinas. Nos metemos en el barrio de Santa Cruz. Barrio de Santa Cruz, veréis aquí el Silo, pues enfrente del Silo había un bar que se llamaba El Silo, luego está el barco, luego ahora está la residencia, es Víctor Parque. Pues todo este barrio solamente existía una serie de viviendas que todas no tenían ninguna agua, precisamente iban a la granja esta a conseguir el agua. Esto lo han ido ampliando, ya pues un barrio, le llaman, me parece que es el barrio de los Llanos, después de hacer todas las edificaciones que hay alrededor del Silo. Barrio de las Cañicas, como he dicho, era el barrio que estaba carretera de Madrid y canal de María Cristina. Justo en este barrio, mira, en esta foto,
Vamos, en esta foto vais al barrio, ahí se ve la plaza, esta es la calle Virgen del Pilar, pues justo hay el canal, como está todo cubierto, ahí en la orilla del canal estaba esta ermita, que era la antigua iglesia del Pilar. Antes de hacerla en la calle Teruel, la iglesia estaba aquí. Ahí estuvo pues hasta el año 57, 58, porque en el año 56, cuando la coronación de la Virgen de los Llanos, pues la Virgen la fueron llevando a todas las parroquias, y en esta parroquia estuvo en el 56, luego tuvo que ser en el 57, 58, cuando ya desapareció, porque hicieron la iglesia nueva del Pilar en la calle Teruel. Estaba justo en la orilla de lo que era el canal de María Cristina. Pues todo ese barrio que estaba allí, todo le llamaban barrio Las Cañicas. En estas vistas vemos lo que era el barrio. ¿Ves? Esta plaza, esto que ves, estas edificaciones, están, vamos, si tenemos justo. ¿Ves? Ahora donde está esta fuente, que ahora han puesto un letrero grande que pone Albacete, pues toda esa fuente era lo que el núcleo de estas viviendas. Ahí estaba el restaurante Madrigal, aquí había una agencia de transportes Toledo y los demás eran locales comerciales y viviendas. Todo esto lo eliminaron para hacer la fuente esta que vemos aquí. Barrio Las Cañicas era un barrio que toda la tipología de viviendas eran todas a tejabana, planta baja. Luego se empezaron a construir edificios. Este edificio ya lo construí yo con un socio que tengo aquí, pero todas las calles en principio eran la mayoría así. Queda bastantes, pero bueno, ya es un barrio que se está transformando y está ya incluido dentro del urbano de Albacete. Del barrio Las Cañicas nos pasamos al barrio de la Feria. El barrio de la Feria, que ahora se llama barrio de San Pablo, pues en principio le llamaban barrio de la Feria porque es que era la feria y no había ningún barrio más por allí. El barrio que es ahora del Pilar prácticamente no existía, y en este barrio había una plaza muy famoso que están aquí, ponen Vinos el Peliballo. Este bar tenía una fama dentro del barrio porque es que en la plaza justo, que aún existe, la plaza del Peliballo, que aquí ahora hay un bar nuevo que me parece que se llama Bierzo, pues en esta plaza era muy típico jugar a las bochas. Las bochas es un juego que ahora en cualquier sitio que vayáis a la playa veis a la gente jugar a la petanca. Pues las bochas eran la petanca, lo único que eran unas bolas de unos 12 o 15 centímetros de diámetro, y el pequeño, que era el galiche, era unos 5 centímetros, igual, idéntico a la petanca, pero que eran de madera y de mayor volumen, y esto era típico jugar aquí a las bochas, en esta plaza. Esta plaza luego se construyó en la plaza del Pedro, y entonces el barrio de la Feria ahora se llama San Pablo, desde que hicieron en la década de los 60 la iglesia de San Pablo, y está totalmente construido, integrado totalmente a lo que es el núcleo de Albacete. Barrio de la Feria, mira, esto ya es la cuerda en los ejidos de lo que es la feria. Veréis esas casas que hay ahí detrás. Esas casas eran del ayuntamiento. Ahí vivían todos, eran empleados municipales, que estaban en lo que era la carretera de circunvalación, y que concretamente aquí hay ahora un centro escolar. Veréis ya en la cuerda donde ya empezaron a montar los chiringuitos para repostar. En esta foto se ve también la cuerda del recinto ferial, donde se ve el depósito del agua de la fiesta del árbol al fondo. Aquí vemos todo lo que eran estas explanadas, lo que normalmente era la cuerda. Esto de en esta esquina, antiguamente estaba el bar Mónaco. Pues son ya todos edificios nuevos y las explanadas donde ahora se montan todas las casetas y espectáculos de feria alrededor. Pasamos al barrio de la Vereda de Jaén. Este barrio le llaman barrio del Sopas. Ahí está la calle Linares, la calle Sevilla. Mira,
si veis esto es la carretera, la vereda de Jaén, si ahí al fondo se ven dos torres, pues esas torres eran del seminario. El seminario, como sabéis, detrás del seminario hicieron una iglesia y esas dos eran las torres de la iglesia. En esta ya vista, donde ya los edificios son altos, ya todo eso ya no se ven. Y ya entramos al barrio Hogar Nacional Sindicalista, lo que conocemos todos por las casas baratas. Esta fue la mayor construcción que se hizo en Albacete terminada la Guerra Civil. Termina la Guerra Civil y en el año 1941 es cuando se hace el proyecto para construir todo el barrio, que se llamó Barrio Hogar Nacional Sindicalista. La gente lo conoció por las casas baratas porque salían unas viviendas a unos precios muy económicos. Empezaron a construir, en final hicieron 1036 viviendas. Empezaron haciendo primero los chalés, donde estaba la iglesia de Fátima, y luego hicieron varias calles aquí. Es que es un barrio que han hecho muchos tipos de viviendas. Esta zona era de chalés. Luego hicieron unas zonas de plantas bajas y primero. Justo enfrente de, a ver si lo vemos por aquí, bueno, aquí lo vemos. Enfrente de la iglesia hicieron una serie ahí de pasajes, que es el pasaje Roldán, pasaje Nicolau, Arcipreste Galvez, todos eran todas viviendas de planta baja que por esta calle tienen una arcada para entrar a los pasajes y por la carretera de circulación que está abierto. Hicieron ese tipo de vivienda. Luego en la calle Luis Herreros hicieron también vivienda de planta baja y llegaron en otro tipo y hacían vivienda de tipo con 3 plantas. Y luego esta zona que tenemos aquí, que se hizo enfrente de la residencia y el seminario, que es lo que la gente le llamó las grilleras, porque era un tipo de vivienda, ya hicieron 4 plantas sin ascensor, unas viviendas muy reducidas, por eso popularmente las llamaron las grilleras. Aquí tenemos varios tipos, como se ve aquí, mira, la calle Luis Herreros, con vivienda de planta baja, las otras, la calle Luis Herreros, también tiene una zona con bajo y principal, otra calle, la calle San Fulgencio, con 3 plantas, y luego las grilleras, que ya se fueron a las 4 plantas sin ascensor. Luego hicieron la plaza, que en un principio funcionaba muy bien, de un mercado, y hizo una plaza toda aporticada, que es en el interior, que en un principio funcionó como un mercado, incluso hubo lonjas de frutas. Aquí ya vemos el seminario, con todo esto hicieron el seminario mayor, el seminario menor lo montaron allí y aquí hicieron un seminario mayor y justo del seminario detrás hicieron la iglesia de Santa Teresa. Por eso ahora el barrio se le llama Santa Teresa, porque hicieron parroquia a esta iglesia. Iglesia de Fátima, que fue la primera que construyeron, y luego dentro de todo el conjunto de Casa Barata hicieron también la residencia, lo que es ahora es el Perpetuo Socorro, que fue residencia de Seguridad Social, hasta que se quedaron con el hospital provincial, trasladaron a todos los enfermos al hospital, la reformaron y aquí hicieron el Perpetuo Socorro. Este ha sido el barrio que más viviendas hicieron sociales en Albacete. Desde allí pasamos al barrio Mortero Pertusa, le llamaron Mortero Pertusa porque era un alterón que el señor del propietario de aquel hotel se llama Pertusa, que aquí existía hasta un molino de viento. Este barrio era un barrio periférico, predominaban las cuevas y las chabolas. Es que después, cuando empezó la inmigración en Albacete, después de la Guerra Civil, pues aquí empezaron a hacerse, como hemos comentado antes, muchas viviendas muy económicas que se las hacían trabajando sábados y domingos los propietarios, hasta que ya esto se incrementó a lo que es Albacete y ahora pues es un barrio normal de Albacete con esos edificios normales que se hacen en cualquier calle de Albacete. Aquí tenemos unas, ¿ves?
Mortero, pues ven las calles, lo que eran entonces las calles cuando la gente eran solares, y ahora pues ya ves que son calles totalmente normales, con edificios totalmente acondicionados y con todas las garantías. Barrio de García Morato. En el cruce de la carretera de circunvalación con la carretera de Jaén, todos los que trabajaban en maestranza aérea y aviación, pues ahí hicieron un grupo de viviendas, las vemos aquí abajo, para estos empleados. Y justo donde está ahora el centro Ágora, que es este edificio que hicieron de viviendas, todo eso eran las cocheras de aviación. Todos los empleados que trabajaban en aviación y en maestranza, para desplazarlos a Albacete, no es como ahora que todo el mundo tiene su vehículo, pues habían unos autobuses que terminaban la jornada o comienzo de jornada y los llevaban a la base o los traían a la base. Y aquí estaban las cocheras donde encerraban todos los autobuses y vehículos que tenía aviación. Pues eso se llamaba las cocheras de aviación. Después esto, el ayuntamiento los adquirió y entonces fue cuando hicieron el grupo de viviendas sociales. Aquí vemos las viviendas que aún existen bastante, pues estas viviendas luego pasaron ya a propiedad particular y muchos las han reformado. Después de este García Morato, Barrio Sepulcro, lo que he comentado antes, Barrio Sepulcro, aquí ves, esto está el Sepulcro, a la subida había, ves, 3 eran pasos del Vía Crucis. El Vía Crucis eran 14 estaciones, que era el Vía Crucis, que era la vía desde que Jesús sale de Pilatos y recorre el camino hasta llegar al Calvario. Pues en los 14 pasos está unas secuencias de ese vía. Entonces aquí quedaban 3. Esto aún quedaban, por los años 60, todavía quedaban estos edificios. Pasa que estos edificios luego fueron habitados, fíjate, un habitáculo de 250 por 250, y ahí vivía una familia. Hasta que ya, y ahora tenemos el barrio del Barrio Sepulcro, pues ya es un barrio totalmente normal, incluido en el casco urbano de Albacete. Aquí se ven calles del barrio de Sepulcro, donde ya se ve la nueva construcción, que ya son totalmente incorporadas al Barrio Bolera y San José. El barrio Bolera, San José, el barrio Bolera le llaman porque al final del Parque de los Mártires estaba el campo de fútbol de los Mártires, lo que es ahora el Parque de Abelardo Sánchez, y al cruzar la carretera Circunvalación, allí montaron una bolera, que además de bolera era pista de baile, y por las noches también celebraban veladas de boxeo. Eso los hizo los hermanos Vicente Aya y su hermano, fueron los que montaron. Después este edificio lo destinaron a chatarrería, pero siempre se ha quedado con la bolera. Por ahora le llaman Barrio Bolera San José, pero la bolera simplemente lo que era el local. Al lado había unas viviendas y luego ya entre la bolera y el campo de fútbol del Carlos Belmonte había un barrio muy pequeño que se llama Barrio San José, que ahí es donde estaba, ves, pone los almendros. No eran los almendros, era el almendro. Si ahora vais, han hecho un edificio que el nuevo edificio sí le llaman el almendro, porque el nombre original era en singular, era el almendro, que ahí era un bar que los domingos hacían baile. Bueno, el baile, no imaginaros una sala de lujo, era una mesa de matadero y enfrente un tío tocando el acordeón. Eso era el baile que había entonces, pero en fin, no había más. Y ahora está en el barrio, estaba el almendro. Ahora, claro, eso está ahora todo introducido en lo que es la universidad y el barrio de la universidad. Y entramos a los hermanos Falcón, en las 500. Ya las 500 ya entran en los barrios, porque tanto como el barrio de las Casas Baratas empezó a construirse en el año 41, aunque terminó en el 58, 59, este no, este ya es un barrio que empezó a construirse en la década de los 60.
Entonces hicieron, le llamaron de las 500 porque eran 500 viviendas, hicieron 2 torres, pero el resto era una tipología de viviendas que eran de 4 plantas, como vemos, sin ascensor. Que era lo que, mira, vamos a ver, en el barrio de el Ensanche, que se llama, que es todo lo que ahora los francijanos, veréis que desde la calle prácticamente Octavio Cuartero Pérez Galdós hasta la Circunvalación, casi todo el barrio son con 3 y 4 viviendas en altura y sin ascensor. Por una razón, y eso yo soy testigo, yo estaba entonces de jefe de estudio con un arquitecto, cualquier proyecto que iba, promotor de viviendas, lo primero que nos decían es que no tuviera ni ascensor ni calefacción, porque si no, no las vendían. Ahora vas, haces una vivienda sin ascensor y sin calefacción y te las tragas. Es así, pero es que, claro, hay que reconocerlo. Cuando la gente vivía en los barrios de la Plaza Carretas, y eran barrios con muchas viviendas sin saneamientos, que tenían que ir a un patio de vecinos, pues claro, el irse a una vivienda, a este barrio, aunque no tuviera ascensor y calefacción, era un palacio. Entonces, todo lo que está construido, que ahora hay el problema que tiene este barrio, sobre todo es de aparcamiento. Porque, es verdad, nadie había pensado de hacer garajes, porque en aquella época no tenía nadie coches. Entonces, todo el barrio del Ensanche está hecho. Pues esto pasó aquí. Aquí todo se hacía, viviendas de tipo, pues como se hacían ahí, sin calefacción y sin ascensor, que era lo que se vendía y lo que la gente pedía. Aquí vemos distintas fases, las torres que hicieron. Aquí pues, no tuvimos más remedio que poner ascensor, si no tenían que ser atletas todos para llegar arriba. Tenemos la iglesia de allí del barrio, y todo el barrio era esta tipología de viviendas. Aquí se hicieron, les llamamos las 500, que era el hermano Falcón. Todos estos terrenos los cedió doña Carmen Falcó, que fue concejala del Ayuntamiento de Albacete. Entramos en el barrio Cerrico de la Horca. Cerrico de la Horca, pues posiblemente es el barrio más antiguo de Albacete, porque si aquí colocaron la horca en el 1375, pues es lógico que ya ahí empezaban a ocuparlo, y claro, lo ocupaban, la mayoría eran chabolas. Por eso en el 1945 se instaló aquí la iglesia de estas monjas, se llaman del Ave María, que era la congregación, le llaman Ave Marianas. Entonces, esta congregación que se fundó en Valencia siempre se instalaban en los barrios pobres de las ciudades. Cuando llegó a Albacete en el 1941, pues se instaló en este barrio, que era en aquella época el barrio que todos eran chabolas. Lo que pasa es que después de instalarse, os hablo de 1945, pues empezó a construirse en el barrio. Mira, aquí estas viviendas se hicieron por la década de los años 50-60, porque empezaron a hacer ya viviendas para erradicar el chabolismo. Y se hicieron estas primeras viviendas y ya este barrio empezó, en fin, a ir cambiando un poco. En este barrio tenemos todo este tipo ya de viviendas que están allí, que ya son viviendas unifamiliares. Pasa que aquí hicieron una prueba, lo que pasa es que no resultó bien. Entonces la idea fue la siguiente: el ayuntamiento aportar todos los materiales, la empresa Acciona aportar sus encargados de obra para ir haciendo toda la vivienda, pero que la mano de obra fueran los que fueran haciéndose cada uno sus viviendas. Entonces fue una idea, en principio bien, aporto los materiales, te pongo un encargado, pero vosotros que la vais a habitar, os lo hacéis. ¿Qué pasa? Que no resultó. Al final tuvieron que terminarlas Acciona, porque a la gente le venía mejor no trabajar y que le dieran la vivienda, así de claro. Y así se hizo todo este grupo. En ese grupo, cuando estaba todo el Cerrico de la Horca, se hizo este grupo. Allí había muchos terrenos, cuando el ferrocarril aún pasaba por delante del Cerrico, pero por la parte de acá, por la parte oeste,
aquí había muchos terrenos que eran de Renfe. Entonces Renfe hizo todo este edificio para empleados de Renfe, lo mismo que hizo para empleados de Renfe en lo que es ahora el polígono San Antón, en la calle Letour, hay un edificio que también los hizo Renfe, porque eran terrenos que ella tenía. Y entonces lo que pasa es que este edificio, cuando hicieron ya el barrio de La Milagrosa, que estaba entre el Cerrico La Orga y este edificio, que lo tenemos aquí, hicieron el barrio de La Milagrosa, entonces esto se incorpora al barrio de La Milagrosa. El barrio de La Milagrosa ya lo crearon en las décadas de los años 70, en los terrenos que eran de Renfe, pero porque habían quitado el ferrocarril. Allí quedaba mucho terreno y es donde se hicieron todas estas viviendas sociales. Es un barrio que quedó muy bonito, pasa que después se deterioró hasta el extremo, que todos conocéis ahora la Posada del Rosario, que si entráis por lo que es el pasaje de la Posada, veréis que ahí está toda la fachada que fue de la Casa de los Picos, que era el palacio de la condesa de Villaleal en la calle Teodoro Camino. Pues ahí estaba, lo instalaron aquí, en La Milagrosa. Entonces lo instalaron, pero al año prácticamente estaba desconocido, de pintadas y de deterioro y de todo. Y decidieron quitarlo, lavarlo y ponerlo en la Posada del Rosario. Pero primero estuvo instalado aquí. Entonces, desgraciadamente, cuando se hacen estos barrios, primero había que educar a la gente, y para poder luego habitar una vivienda. Y el problema que se han tenido aquí, que hay muchísimos vecinos que se fueron aquí, tuvieron que irse de sus viviendas porque es que algunas hasta las destrozaron. Bueno, son otros temas. Y terminó el barrio de la Cárcel. El barrio de la Cárcel, como vemos aquí el Puente Madera, en principio fue Puente Madera, por eso se le llamaba, que unía Albacete, la calle, lo que era Alcalde con Angla, que era la carretera de Ocaña, con la bajada a la cárcel, que es la calle va con Núñez de Balboa. Después se hicieron el Puente Madera ya de obra, que ahora es lo que tenemos. Cuando quitaron todas las vías, todo esto lo soterraron y tenemos el puente, que vemos lo que era el puente, lo demás está todo soterrado. Y aquí tenemos la cárcel provincial, que esto cuando lo hundieron es donde actualmente está la comisaría. Pues aquí al final se hizo todo un barrio, a ambos lados de Vasco de Núñez de Balboa, que es la carretera de Jaén. Lo que pasa es que el lado izquierdo del barrio, cuando hicieron el polígono de San Antón, cuando trasladaron la estación a la nueva ubicación, toda la parte de la carretera lo demolieron para construir el polígono de San Antón, que llegaba hasta la calle de Valladolid. Bueno, y con esta foto hemos terminado los barrios, así que comentadme lo que queráis.